Yo quiero empezar con contar una historia, la historia de Nabil Qureshi. Probablemente no sé si lo hayan escuchado. Nabil Qureshi es una persona que nació en San Diego, California, y nació en una familia musulmana. Y desde el principio estuvo todo el tiempo inmerso como islámico, siguiendo digamos, el Corán, siguiendo también las ideologías musulmanas. Y llegó a estudiar y llegó a ser una persona que también enseñaba fuertemente, o por lo menos trataba de convencer a los cristianos de cierta manera que estaban equivocados. Era una persona que estaba profundamente involucrada en la vida islámica. Pero él conoce a David. Nabil conoce a David en la universidad. Y David que era un cristiano, lo empieza a confrontar. Lo empieza a confrontar acerca de la fe, lo empieza a decirle qué es lo que estaba realmente pensando. Le invita a tomar la Biblia. Y Nabil empieza a tomar la Biblia, empieza a leerla, porque tenía que responder las respuestas a las preguntas que le estaba haciendo David en ese momento. Y la escritura empezó, y la palabra de Dios empezó a trabajar, y la gracia de Dios empezó a trabajar en Nabil. Y llegó un momento en que se arrodilló y dijo: Señor Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, quiero que me lo reveles. Quiero que se haga evidente en mi vida, porque en este momento tengo muchas dudas. ¿Y qué pasó? Durante un periodo de varias semanas, y ustedes lo pueden leer en su testimonio, él tuvo 3 sueños que le indicaron específicamente, lo fueron llevando a mostrarle que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros y morir particularmente por él para el perdón de los pecados. La transformación de él fue impresionante. Nabil empezó a dejar, por supuesto, toda su creencia islámica, se convierte al cristianismo, empieza a hablar a nivel internacional y escribió varios libros. Entre ellos, uno de ellos se llama Seeking Allah, Finding Jesus, que traducido es Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Un libro que yo les recomiendo también. No solamente para que entiendan cómo el Señor trabaja, cómo el Señor nos llama incluso en visiones, porque Él tuvo una visión, no solamente sueños, y llegó a tener una visión. Cómo la gracia de Dios nos transforma. Y si tienen amigos también que probablemente crean que eran musulmanes, es un libro que ustedes le pueden regalar a esa persona para que se dé cuenta de la transformación y la conversión que tuvo Nabil. Y este ejemplo lo traigo porque estamos cerrando nuestras series Encuentro. Y hemos venido estudiando cómo el Señor trabaja en nosotros. Hemos tenido encuentros sin darnos cuenta con Él. Y Él nos ha venido transformando porque es un proceso. Y cómo esa transformación es tan fuerte que definitivamente dejamos nuestro estilo de vida anterior y somos una nueva criatura en Cristo. Es el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y yo quiero para terminar, digamos, las series y para poder aprender de todos los encuentros, primero decirles que la palabra conversión, de empezar con definiendo que cuando nosotros hablamos, es importante hablar sobre lo que significa conversión, porque bíblicamente conversión significa girar. Conversión significa que si yo estoy caminando en este sentido, yo estoy girando y estoy cambiando el rumbo, estoy cambiando mi estilo de vida también. Dejo de vivir como antes. Hay una conversión, hay un cambio completo en mi vida. O sea que cuando hablamos de conversión no estamos hablando de entrar o cambiarse de denominación, que eso es algo bien importante, quiero que entiendas. Conocer a Jesucristo no significa que tú te has convertido, te has vuelto a una persona que sigue una denominación cualquiera que sea, metodista o puede que estemos hablando de otra denominación, que estemos hablando presbiteriano o católico. No estamos hablando de denominaciones. Cuando nosotros nos convertimos, lo que estamos haciendo es un cambio, teniendo un cambio completo en nuestra vida, un cambio fundamental, un cambio donde ya cambiamos la manera como nosotros estamos viviendo 100%. Es un cambio completo que nosotros llevamos. No es unirse a una denominación tampoco.
no es tampoco unirse a un movimiento. Estamos teniendo realmente una transformación. Y hoy vamos a aprender de la conversión de Pablo, porque Pablo también nos muestra un ejemplo de qué significa ser convertido. Y traigo este mensaje para cerrar, porque también es un momento que nos cuestionemos nosotros, ¿realmente nos hemos convertido al cristianismo como Nabel lo hizo? ¿Realmente nos hemos convertido y estamos siguiendo a Jesucristo? ¿O no nos hemos convertido? Ya hay áreas en nuestra vida que nosotros definitivamente necesitamos entregárselas al Señor para que esa conversión sea completa. Entonces vamos a volver otra vez a recordar cómo Pablo fue convertido. ¿Quién era Pablo? Su nombre en hebreo o judío era Saulo, por eso en las Escrituras se habla de Saulo. Era el nombre que tenía hebreo. Pero Pablo, que era su segundo nombre, era el nombre en latín, era su segundo nombre. En greco-romano era el nombre que se utilizaba. Pablo, él tenía Saulo y Paulo. Entonces en las Escrituras cuando leemos sobre su conversión, por eso encontramos la palabra de Saulo. Él nació en Tarso, que era una ciudad dentro del Imperio Romano. Era judío de nacimiento, era parte de la tribu Benjamín. Era realmente también, la familia era muy devota. La familia de Pablo era muy devota, que es tan devota que lo envían a Pablo a que estudiara en Jerusalén, que estudiara con el rabí Gamaliel, uno de los más conocidos en esa época. Es como si nos hubieran enviado a nuestros padres a estudiar a la mejor universidad aquí en los Estados Unidos, a Stanford, o nos hubieran ido a Harvard de alguna manera a estudiar un área específica, o MIT en ingeniería. A él lo envían, los padres envían a Pablo a estudiar con el maestro Gamaliel. Pablo hablaba 3 idiomas, era supremamente inteligente, era una persona supremamente capaz. Él hablaba, hebreo, la lengua de las Escrituras, arameo, que era la lengua cotidiana que se hablaban los judíos en Palestina, y griego también. Y el hecho de hablar griego y escribirlo le permitió, por supuesto, escribir parte del Nuevo Testamento. Pero Pablo vivió más o menos en un periodo donde Jesucristo vivió también, pero no lo llegó a conocer. Las Escrituras no dicen que Pablo conoció a Jesucristo, pero él se dio cuenta del movimiento que había nacido con Jesucristo. Él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, que personas empezaban a seguir a Jesucristo y abandonaban el judaísmo. Él se dio cuenta de esa cantidad de personas que estaban llegando a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y tenía tanta rabia porque estaban en contra del judaísmo que empezó a perseguirlos. Leemos en las Escrituras que él iba a las casas y tomaba a esas personas que estaban siguiendo el camino y los llevaba, los apresaba, y muchos de ellos morían, como Esteban, que fue el primer mártir. Fue Pablo el que estaba allí. Fue el Pablo el que dio la autorización para que Esteban fuera asesinado. Y seguía de esa manera, con un odio, realmente un odio a esas personas que seguían el camino. Y estaba basado en 3 cosas particularmente que Pablo sentía. Primero, que pensaba que Jesucristo era un blasfemo al declarar que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Segundo, veía a un Jesús, se da cuenta de un Jesús, o supo de un Jesús que andaba con personas que estaban realmente quebrando la ley de Dios, que no seguían la Torá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba con recaudadores de impuestos, estaba con pecadores, estaba de acuerdo a la ley, impuros como tal, incluso con personas con enfermos de lepra. Rompía absolutamente todas las reglas. Y lo tercero que quizás a Pablo también lo golpeaba bastante era que consideraba a Jesucristo maldito por Dios, como parecía evidente por su muerte en la cruz. Porque en Deuteronomio toda persona que muriera justiciada en la cruz era maldita. ¿Cómo es posible que todas estas personas sigan a Jesucristo cuando es maldito? ¿Cómo es posible que rompa la ley de Dios y la Torá? ¿Cómo es posible que ande con personas que son impuras? Por todo eso empezó a perseguir a cada uno de estas personas que eran los que seguían el camino. Entonces vamos a leer en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles,
la conversión que tiene Saulo, como dice aquí en las Escrituras, pero recordemos que es la misma persona. Yo los invito a que tomen sus Biblias, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Los invito a orar conmigo. Señor, te doy infinitas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque has dejado esta historia de conversión de Pablo, Señor, para que podamos aprender de esta conversión, de Pablo, Señor. Te pido, Señor, que continuemos en tu espíritu, Señor, que podamos sentir tu presencia y tu enseñanza que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres grandioso y misericordioso, Padre. Tú rompes todas las barreras. Tú nos enseñas, tú nos edificas, Señor, como orábamos anteriormente. Tú, Señor, nos das vida, nos das agua vida, nos das vida eterna, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra para el día de hoy, Señor. Entender qué significa ser convertidos y conocer a tu Hijo, Señor, de una manera personal y tener un encuentro con Él, Padre. Te pido esto y oro, Señor, por todos los aquí presentes, para que así sea. Amén, amén y amén. Como les comentaba y acordamos de la vida del musulmán Nabín, nos damos cuenta cómo el Señor en su misericordia desea que todos nosotros seamos convertidos y conozcamos a Jesucristo. Lo repito, todos nosotros. Él va a volver y está esperando que cada uno de nosotros, tus familiares incluidos, conozcan a Jesús y tengan un encuentro con Él. Y Él va a las personas que a veces consideramos que nunca se va a poder convertir, como Nabín. Les aseguro que las familias de él y sus familiares y todos los demás decían: esta persona nunca se va a convertir. Igual sucedía con Saulo.
Una persona que sacaba de sus casas a los adultos, a los padres y a la madre, y se los llevaba a justiciarlos. Y no dicen nada en las escrituras de los hijos, pero déjeme decirse que en esa historia muchos niños quedaron sin padre, precisamente porque fue Pablo el que los quitó y se los llevaba a justiciar. Ninguna de estas personas en este momento que conocían a Saulo hubieran pensado que él pudiera llegar a convertirse y seguir a Jesucristo. Les aseguro que muy pocas personas pensarían. Pero vemos aquí el poder de Dios como obra. Y vamos a aprender, porque Pablo lo dice, quiero que aprendan de mi conversión. Quiero que aprendan de lo que me ocurrió a mí, para que realmente entiendan qué significa ser convertido. ¿Dónde lo dice? En uno de sus escritos. Se lo dice a Timoteo. Se lo dice a uno de los pastores de las iglesias más complicadas, que era la iglesia de Éfeso. Complicado, y era joven. Timoteo, como lo sabemos, era joven. Y le escribe una carta. Y en el primer capítulo, en el versículo 16, le dice lo siguiente. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice en el versículo 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Pablo lo está diciendo, nos dice a nosotros, yo soy un ejemplo, yo soy un patrón de lo que significa convertirse y seguir a Jesucristo. Pongan atención y dense cuenta de lo que me pasó a mí. Y por eso los voy a cuestionar hoy en el mensaje. Va a ser quizás un poco duro, porque vamos a hacer un análisis de conciencia y saber si realmente nosotros hemos sido convertidos, como Pablo y el resto de todos los santos que han pasado. El primero, una persona verdaderamente convertida entiende que Jesús ha resucitado. Una persona convertida sabe que Jesús está vivo. Lo entiende, lee las escrituras, ve las evidencias y sabe que Jesús está vivo y que resucitó y que murió por nuestros pecados y ha resucitado. Eso le pasó a Pablo. Y yo quiero que entiendan que la historia de la conversión de Pablo, que está en Hechos capítulo 9, también se complementa con Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Cuando digo que se complementa, porque hay detalles en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, que cuando tú lees la conversión de Pablo vas a entender más cosas. Y yo lo hice, el Espíritu Santo me mostró, me dijo, muéstrales realmente qué pasó en mi conversión. Y yo les dejo de tarea porque obviamente son 3 capítulos, Hechos capítulo 9 que leímos, 22 y 26, para que ustedes se den cuenta de todos los detalles, para darse una idea precisamente de lo que pasó en ese momento. Pero quiero decirles que Jesucristo se le apareció a Pablo. Cuando uno lee las escrituras, uno piensa que lo que pasó fue que hubo una gran luz, Pablo se cayó y escuchó una voz que era de Jesucristo. Y el resto de personas no escuchaban quién estaba diciendo, quién era esa voz. Pero Pablo, en los otros versos, sabemos que vio a Jesucristo. Quiero que vayan conmigo, Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos capítulo 26, versículo 16. Y viene la misma historia que estábamos hablando, pero fíjense que hay algo nuevo que Pablo está contando en este capítulo y dice, ahora, habla como Jesucristo, ahora ponte en pie, le dice a Pablo, ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Me he aparecido a ti. En Colosenses también Pablo dice, 1 Corintios, no están los versos en la pantalla, pero les voy a leer 1 Corintios capítulo 15, dice, después se apareció a más de 500, Pablo está hablando, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, cuando sufrimos la conversión, cuando realmente tenemos un encuentro con Jesucristo, sabemos que Él resucitó, que Él está vivo, que Él resucitó, murió, el mismo Dios vino a su creación. Se colocó maldito muriendo en un madero, porque así lo decía la Torá. ¿Maldito por qué? Maldito por los pecados de cada uno de nosotros. Tomó el lugar nuestro para morir en un madero.
y ser el Cordero de Dios y darnos vida eterna. Pero resucita y por eso tenemos la esperanza de que todos vamos a resucitar. Entonces, una de las maneras como realmente podemos entender si hemos sido convertidos, si hemos sido transformados, si hemos vuelto a nacer es saber que Jesucristo está vivo. Por eso te pregunto, ¿vives teniendo esa certeza de que Jesús está vivo? Te pregunto. ¿O tienes todavía dudas acerca de la resurrección de Jesucristo? ¿O en medio del miedo, de los conflictos, en medio del temor que tú estás viviendo, sientes a Jesús contigo, vivo, caminando? ¿O todavía no sientes esa presencia de Él? Y quizás preguntar también si estás viviendo como alguien verdaderamente perdonado, o como alguien que todavía o estás tú tratando de limpiarte a ti mismo. ¿Has dejado que Jesús toque la herida más profunda de tu vida con su perdón? ¿O sigues escondiendo esos pecados? ¿O sigues escondiendo esos pecados? Y no has permitido que la gracia de Dios y la misericordia llegue a tu vida. Quiero decirte que ese encuentro con el Cristo resucitado es lo que transforma nuestras vidas. Es lo más importante que todas las personas que seguían el camino, los primeros cristianos, entregaban su vida precisamente porque sabían que Jesucristo estaba vivo y sentían su presencia. Justo en el servicio de inglés, el pastor Pierce, estuvo dando unas estadísticas de lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos en particular, y creo que esto es del mundo, si no estoy mal, que las ventas de las Biblias, por lo menos en este país, han aumentado en un 22%, aumentaron un 22% en el año 2024. Para 2025 se proyecta que se venderán más de 14 millones de Biblias. El auge en las ventas de Biblias supera ampliamente el crecimiento del mercado total de libros impresos en los Estados Unidos, el cual ha aumentado menos del 1%, el resto de los libros. Pero la Biblia se sigue vendiendo y la tendencia es particularmente fuerte entre la generación Z, que está mostrando un creciente interés en el cristianismo y en la Biblia. Las Biblias se están vendiendo a las personas que por primera vez quieren tener una Biblia y escuchar la palabra de Dios. Pero el estudio BAM, eso viene de un estudio, leía el pastor Pierce en el servicio de inglés y se lo repito acá porque es apropiado. Aunque más estadounidenses están leyendo la Biblia, menos personas creen firmemente en la exactitud de sus enseñanzas. La confianza en la Biblia ha disminuido del 43% en el año 2000 al 36% hoy. Según Kinnaman, que es un analista, la gente está leyendo más, pero todavía lucha por confiar en lo que la Biblia enseña. Por eso existe una brecha entre leer y creer. Existe una brecha entre leer y creer. Pero yo te invito a que empieces a romper esas barreras y creer en todas las evidencias que están en la Biblia. La clase de interrogantes que tanto Richard dicta y nos ayuda a liderar con Martín es una de las clases que yo quisiera que todos pasaran también. Porque rompe esas barreras para darse a entender de las evidencias de que Jesucristo está vivo. Y si tienes dudas, es el momento de escribirte. Vamos a continuar ahora en el siguiente año, en el 2026, a dictar estas clases. Porque rompe las barreras. Deja de ser el concepto de leer, sino si tienes dudas, te las rompe para entender y creer realmente. Y por supuesto, permitir que el Espíritu Santo llegue, que viene a mi segundo punto. El segundo punto que podemos aprender de Pablo y su conversión es que una persona verdaderamente convertida entiende que estaba ciega espiritualmente. Entiende que estaba ciega espiritualmente. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesucristo dejó a Pablo ciego y no lo dejó mudo? ¿O por qué no lo dejó sordo? ¿O por qué no lo dejó cojo? ¿O por qué no lo dejó de pronto sin olfato? No, lo dejó ciego. Lo leemos en el verso 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Yo creo que Jesucristo no es que lo hubiera castigado, pero Jesucristo quería dejarle entender y nos quiere dejar a entender en nuestra conversión que nosotros estábamos ciegos espiritualmente. Que cuando nos convertimos, esa ceguedad espiritual se desvanece realmente.
empezamos a abrirnos ojos de una manera espiritualmente. Lo abrimos. Estábamos ciegos. Nos enseña Pablo acá y el mismo Señor que el pecado original nos da ceguedad espiritual. Y es por eso que cuando encontramos al Señor, cuando realmente nos convertimos, estos ojos espirituales que tenemos se nos abren. Y para Pablo fue tan evidente esto, que mucho más adelante vemos en todas las cartas que él habla, constantemente está hablando está hablando sobre la luz que recibe. En Corintias, en la segunda carta de Corintias capítulo 4, él dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Colosenses también, capítulo 1, Pablo dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Constantemente Pablo está diciendo: tuve la luz, entendí que llegó la luz de Cristo a mi vida. Y esa debería también ser otra de las, digamos, de las pruebas que podemos mirar, que podemos validar con nosotros o preguntarnos: ¿estoy siguiendo ciego espiritualmente? ¿O realmente he abierto mis ojos espirituales? En Hechos capítulo 9, versículo 17 a 18, Ananías, recuerden, ¿cómo recobró Pablo la vista? Dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa donde estaba Pablo, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo. Me parece impresionante que diga hermano Saulo. El amor de Ananías diciéndole: bienvenido a la familia, hermano Saulo, sin temor. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para recobrar la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. De cierta manera, las escamas representan el pecado. De cierta manera, las escamas representan la vergüenza que tú tienes. Significa también todo el peso que tú estás llevando en tu vida. Realmente te das cuenta que Él rompe esas barreras y empiezas a abrirse los ojos, a a caminar en el reino de Dios con el Señor, a saber que Él está contigo caminando, que Él te acompaña. Le dice también, más adelante en Hechos capítulo 26, le dice a Pablo, Jesucristo: te libraré. Eso es otra de las cosas que puedes encontrar en toda la historia de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 26, en el versículo 17 y 18 le dice a Pablo: Jesús, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás de Dios, en fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que te hago una pregunta, la segunda sección de preguntas. Cuando tú lees las Escrituras, ¿te conmueve lo que tú estás leyendo? ¿O dejas pasar como si no hubieras leído algo que te conmueva, como si estuvieras leyendo una novela? Te hago otra pregunta. ¿Puedes ver hoy pecados que tú cometías y que antes justificabas, pero hoy ya te das cuenta de que estás pecando? Porque si te das cuenta que mentías anteriormente y ahora cuando mientes te das cuenta que hay algo mal que estoy haciendo, que estoy manipulando a las personas, que estoy tratando de hacer lo que las otras personas quieran sobre mí o para mí. Si te das cuenta que estás pecando, tus ojos están abiertos espiritualmente. Es un proceso y poco a poco esos ojos espirituales se van abriendo más. O te sientes autosuficientes como Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo era supremamente autosuficiente antes de caer al suelo. ¿Y qué le pasa a Pablo después de haber caído al suelo? Alguien tiene que recogerlo y llevarlo de la mano. Lo llevaron de la mano a Pablo. Cuando él tenía todo el control, absolutamente todo el control, se sentía la persona más capacitada con todos estos idiomas que
que hablaba adicionalmente el conocimiento que tenía de la Torah. Todo esto lo tenía él. Era de cierta manera muy autosuficiente y termina caído, ciego. Y alguien tiene que levantarlo. O sea que de cierta manera también cuando tenemos nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Nos damos cuenta que no somos autosuficientes. Nos damos cuenta que no tenemos el control de absolutamente nada. Absolutamente nada. Allí es cuando te das cuenta que estás con los ojos espirituales realmente al suelo. Y tercero, una persona verdaderamente convertida llega a entender que no solo estaba rompiendo reglas, sino que estaba peleando con Jesús. Peleando con Jesús. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo puedo aprender yo de la historia de Pablo que estaba peleando con Jesús? Es una de las cosas que de los versos que pueden mirarlo en el capítulo 26, versículo 14 y 15, que no están en el capítulo 9. Porque les voy a leer qué le dice Jesús. Todos caímos al suelo y oí, Pablo está mencionando en Hechos capítulo 26, todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Le dice Jesús. Repito, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Pablo estaba persiguiendo, como sabemos, a todos los que seguían el camino. Y Jesús le dice, me estás persiguiendo, me estás atacando. Porque cuando yo veo a uno de los que siguen el camino, yo veo a Jesucristo. Cuando yo veo a alguien que confía en mí, que tiene fe en mí, yo veo a Jesucristo. No lo veo a Él, sino a la nueva creación en Cristo. Me estabas atacando, Saulo. Me estabas atacando. Y nos dice a nosotros, no me ataques. No me ataques. Cuando tú tratas de vivir tu vida sin aceptar que Jesucristo resucitó, me estás atacando. El sacrificio que hice en ese madero no sirvió para nada. Me estás atacando. Deja de darte golpes contra la cabeza, le dijo a Saulo. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Este era un dicho que todavía lo seguimos diciendo nosotros, pero estaba escrito en arameo y Jesús lo utiliza y se lo dice a Pablo. Deja de darte cabezazos contra la pared. Que también indica que el Señor estaba trabajando con Pablo desde antes. E igual que todos los que han conocido al Señor, Él ha venido trabajando con nosotros, llamándonos, ven, deja de darte cabezazos contra la pared. No sigas peleando. No sigas peleando con denominaciones. No sigas peleando tampoco con creencias y mezclando creencias. Entrégamelo todo a mí. Todo a mí. Yo entregué mi vida por ti para que tú tengas vida plena, abundante, con confianza, sabiendo que te voy a acompañar porque resucité y estoy vivo. Cuando decimos, Señor, aunque moriste por mí, quiero estar a cargo de mi propia vida, estamos atacando a Jesucristo. Entonces, ¿eres convertido realmente? Hay algo que, bien sea, no crees que Jesucristo esté vivo y piensas que es alguien, un profeta, y que no está vivo en este momento, como cuando estábamos haciendo las alabanzas. O de pronto todavía sientes que esos ojos espirituales no se han abierto. Es una invitación a que sigas leyendo las Escrituras y que de leer realmente pase al corazón a través del poder del Espíritu Santo. Él va a orar. Él va a orar. Y por último, deja de pelear con el Señor. Deja de darte cabezazos contra la pared. Oremos. Señor, tú sabes que en este tu templo, Señor, y personas que están escuchando este mensaje, Padre, probablemente siempre han pensado que se han convertido y te están siguiendo, Padre mío.
Pero de pronto, cuando nos comparamos con lo que le pasó a Pablo, Señor, nos damos cuenta que todavía no hemos abierto los ojos espirituales hacia ti, que todavía dudamos de la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, o probablemente que seguimos viviendo nuestra propia vida y dándonos cabezazos contra la pared tratando de ser nuestros dioses, nuestros propios dioses. Yo te pido, Señor, que estas personas, que tus hijos están pensando en esto, Señor, que ellos hagan una oración tan sencilla, Señor, que es: Padre mío, yo quiero que tú te hagas presente y me demuestres, Señor, que tu Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados. Tócame, Señor, tócame. O quizás, Señor, que las personas que están dudando vuelvan otra vez a reafirmar con fe que tú eres Dios y que adicionalmente enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna, Padre mío. Yo te pido, Señor, que ahora que vamos a empezar también la otra alabanza, que podamos venir de rodillas, Padre, y entregar nuestras vidas hacia ti. Reafirmar, Señor, sabiendo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y que no necesitamos seguir dándonos cabezazos, Padre mío, contra las paredes. Entregarlo todo hacia ti, Padre mío. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora los invito a que durante la alabanza podamos llegar al altar también, entregar nuestra vida a Jesucristo y entregar y romper esas barreras que todavía tenemos, para que Él abra nuestros ojos espirituales y entendamos que está vivo Jesucristo y te está acompañando en tu vida.